En esta iglesia, que es un hermoso edificio, es una de las pocas iglesias católicas que hay en Inglaterra y una de las mínimas que hay en Londres, pero aquí se casaron Alma Reville y Alfred Hitchcock. Alma Reville era protestante y se convirtió al catolicismo para casarse con Hitchcock, que era un católico heredado, como se dice aquí, un católico que había heredado la catolicidad de sus padres. Pero Alma Reville era mucho más que una esposa para Hitchcock, es decir, ella en realidad fue muy importante, no solo en su vida, sino en su carrera, porque Alma Reville era una figura importante del cine inglés. Y Hitchcock había comenzado haciendo los letreros de las películas mudas, de las películas silentes, cuando conoció a Alma. Alma era una mujer extraordinariamente inteligente y Hitchcock confiaba en ella para todo, es decir, la primera que oía un argumento que a Hitchcock le interesaba era su esposa, la primera que se leía el guión y hacía recomendaciones. Y fue un matrimonio que resistió bastante el tiempo, porque en realidad Hitchcock era una suerte de mujeriego frustrado, que siempre se enamoraba de sus actrices, como por ejemplo Ingrid Bergman o Tippi Hedren o Madeleine Carroll, iba de rubia en rubia. Pero eso lo hacía en realidad un hombre bastante simpático, no el ser inhumano que quería la crítica ver en Hitchcock por sus películas. Yo creo que en realidad Hitchcock, al contrario, se mostraba bastante vulnerable en sus películas y ponía todo lo que creía en ellas. El miedo ha influenciado en mi vida y en mi carrera. Tenía 5 años cuando lo descubrí. Era un domingo por la noche y mis padres fueron a dar un paseo. Estaban seguros de que yo iba a dormir hasta su regreso, pero me desperté, llamé y nadie respondió. A mi alrededor solo existía la noche. Me levanté a la cocina
encontré un trozo de carne fría y me puse a comerla mientras me secaba las lágrimas. Y él confiesa que tenía solamente dos temores. El temor a Dios, porque era católico, sus padres eran católicos, y el temor a la policía, porque podían confundirlo con un criminal. La gente no hace más que preguntarme por qué me interesa tanto el crimen. Solo me importa en la medida en que afecta a mi profesión. Me aterrorizan los policías. Les tengo tanto miedo que en 1939, cuando llegué por primera vez a Estados Unidos, me negué a conducir por temor a que me detuvieran y me multasen. La mera idea de exponerme a semejante situación me horrorizaba. No soporto el suspenso. Aquí en este edificio, en un modesto apartamento del tercer piso, vivieron los Hitchcock, el matrimonio, y aquí nació su hija Pat, que ustedes recordarán por la película Extraños en un tren, donde hace una labor de actriz bastante agradable, muy cómico personaje. De aquí se marcharon a Hollywood para comenzar la gran carrera de Hitchcock, empezada con Rebecca. En esta casa, después de los 39 escalones, Hitchcock tenía que subir 96 escalones para llegar a su apartamento. Esta casa es muy importante en la vida de Hitchcock porque aquí vivió su momento de gloria en Inglaterra, de aquí nunca se quiso mudar para un apartamento lujoso y de aquí se marchó a Hollywood con un contrato de David O. Selznick muy importante para él. Bueno, es que el cementerio ha desaparecido. Han hecho un parque verde, como todos los parques. Pero por allí, por aquella calle, se atraviesa esta parte de Londres y se llega directamente a Harrods, la famosa tienda, el famoso almacén. Y aquí había un cementerio, que es muy interesante saber, porque en realidad la ubicación de las tumbas se recordaba mucho a la película, la última película de Hitchcock, Family Plots, donde Bruce Dern va al cementerio a espiar y se pierde en una especie de laberinto de setos. Esa es una parte de la película muy, muy interesante. La caricatura está hecha con 2 o 3 trazos que gradualmente se convierten en mi rostro. La dibujé yo mismo. Comencé a esbozarla hace años cuando era director artístico.
ha experimentado pocos cambios desde entonces. En esos tiempos tenía más pelo, y los 3 que tenía eran ondulados. Hitchcock era un gourmet, conocía mucho de vinos, pero conocía mucho más de puros. Para él los habanos eran imprescindibles, no solamente a la hora después de cenar, sino inclusive cuando estaba filmando solía fumar puros, y puros enormes, porque Hitchcock no era un hombre muy alto y era tan gordo que el puro casi desaparecía entre su masa y su grasa. Pero los puros que él fumaba eran realmente habanos. Yo nunca los fumo fuera de la casa porque son demasiado grandes para mí. Soy un hombre pequeño y con un puro grande parezco un enano con un bastón. Hitchcock era además un conocedor de rubias de rabia para él, porque no era tomar a una mujer como un objeto, sino que fueran ellas el oscuro objeto del deseo, es decir, de un deseo verdaderamente imposible. What is it you're looking for? Oh, darling, you mustn't be frightened. You must be making progress. It's almost as if it were being written especially The for word us. white. I just lost my head. Doing it the way you are with binoculars and wild opinions about every little thing you see is disease. Frightened. I just didn't know what I was doing. Progress. We have the word white on our side. Ha puesto a las más extraordinarias rubias del cine, por ejemplo, Madeleine Carroll en Los 39 escalones, que después hizo una gran carrera, siendo inglesa, una gran carrera en Hollywood. Está también Ingrid Bergman, que aunque no lo parece, también era rubia. Está su gran rubia, que fue Grace Kelly, de la que estuvo, por supuesto, fatalmente enamorado, y una especie de enamorado bobo, porque Grace Kelly lo que buscaba era un principado en el Mediterráneo. Está también Tippi Hedren, que fue su gran pasión, no de ninguna manera correspondida por Tippi Hedren, a la que colocó en una situación verdaderamente de tormento en Los pájaros. Inclusive los miembros de su equipo protestaron de que él estaba tirando pájaros como catapultas a esta pobre actriz que comenzaba, que era su primera película. Y Hitchcock entonces trató de enamorar a esta última rubia y ocurrió un hecho muy característico. Aparentemente Tippi Hedren hizo un comentario acerca de su gordura y le dijo: nadie jamás tiene permitido hablarme de mi proyecto físico. Y después dejó de hablarle en toda la filmación de Marnie, se comunicaban por papelitos escritos o por intermedio de un asistente. Y Hitchcock hizo una cosa, el hombre Hitchcock hizo una cosa imperdonable, que es que ató a Tippi Hedren a un contrato que nada más que podía actuar cuando Hitchcock lo permitiera. Y Hitchcock no permitió que nunca apareciera en el cine otra vez. Eso se llama amor a segunda vista. En realidad, la rubia extraordinaria para mí, de todas las rubias de Hitchcock, es Kim Novak. Es decir, esta mujer que parecía una especie de vaca neurótica,
era de una gran belleza física de su cara, pero incurrió en el pecado para Mrs. Hitchcock, para Alma Reville, de tener las piernas gordas. Su hijo Hitch, siempre lo llamaba Hitch, si tú sacas las piernas de esa señora en tu película, no te hablo más. Todos, de alguna manera, tenemos que reconocer cómo transformó a Eva Marie Saint en el cine internacional, que era una suerte de mujer corriente, una belleza no extraordinaria, y la convirtió en una gran rubia fatal. Esto es muy importante para entender perfectamente el cine de Hitchcock. En más de una ocasión me han comentado que si filmase La Cenicienta, los espectadores se dedicarían a buscar un cadáver en la carroza. No les falta razón, pero no puede decirse que mi obra sea melodramática. Esta es la gran arma homicida para Hitchcock. Casi todos los crímenes de asesinatos que ocurren en sus películas están hechos mediante la inserción en un cuerpo humano de un objeto casero, un objeto de cocina. Es decir, aparece en una de las primeras y más elocuentes de sus películas, que se llama Asesinato, Murder, en que Annie Ondra, su protagonista, asesina a su presunto violador. Aparece también en muchas otras ocasiones, por ejemplo, en El agente secreto. Peter Lorre encarna una especie de espía mexicano muy exaltado que tiene un gran cuchillo siempre a mano. Este no es un cuchillo de mesa, pero sino un arma verdaderamente asesina. Muy presente está el cuchillo en Cortina Rasgada, donde una de las escenas más brutalmente realistas de Hitchcock se comete un asesinato por medio de un cuchillo de mesa de un espía o de un agente secreto de Alemania comunista. Hitchcock explicó que había hecho esto para demostrar lo difícil que era asesinar a una persona, y efectivamente es una secuencia larguísima, que dura 15 minutos, del principal protagonista, Paul Newman, tratando de matar a este agente secreto que se ha colado y ha adivinado perfectamente cuál es la trama en que está envuelto Paul Newman, y lo matan a base de cuchillo. Tratan de meterle la cabeza en el horno para gasearlo, y finalmente el cuchillo se rompe, y es una escena verdaderamente angustiosa donde finalmente acaban con la vida de este agente secreto. El cuchillo es también un arma homicida en Los 39 escalones, cuando asesinan a la agente secreta que se ha refugiado en casa del protagonista. El arma más empleada, un revólver, resulta ineficaz para matarlo a él, que es el héroe de la película. Pero la gran fiesta de los cuchillos ocurre en Psycho, en Psicosis, cuando Janet Leigh, que se supone que sea la estrella de la película, es vilmente asesinada por una supuesta anciana que la acuchilla en la ducha, y es una de las secuencias más brutales jamás filmadas en el cine, donde se ve cada inserción del cuchillo asesino, aparentemente, porque en realidad nunca se ve el cuchillo penetrar en el cuerpo de Janet Leigh, sino que hay sucesivas tomas, todas por un montaje muy hábil, y el propio asesino, en realidad Anthony Perkins, asesina varias veces con un cuchillo, es decir, asesina al detective privado Arbogast, apuñalándolo en la escalera de la gran casona. Esto da la medida de cómo Hitchcock, a un arma que podía ser perfectamente doméstica, o mejor dicho, a un objeto doméstico que podía convertir en arma, en varias de sus películas, en casi todas sus películas, aparece un cuchillo asesino.